Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío. C501 Nuevos cambios. Capítulo 501 Nuevos cambios. Adir no esperaba obtener una nueva estadística. Según las descripciones de Sepan y todo lo que había explicado, el camino de sangre había sonado como un camino inventado, algo cosido por Ignis y Nether. Sepan nunca había mencionado que los antepasados Lunario obtuvieran una nueva estadística. Solo habló de que tenían voluntad y resiliencia después de cambiar al camino de la sangre. Eso le dejó el resultado más claro a Adir. Esos antepasados Lunari habían sido productos fallidos. No pudieron abrazar plenamente el nuevo camino y al final se perdieron a sí mismos, perdieron el conocimiento y cayeron en un sueño interminable. Pero Adir era diferente y, a diferencia de ellos, en realidad lo logró. Había ganado el camino de la sangre, o más específicamente, se sentía integrado en su camino de Primora, como si el sistema lo hubiera cosido en él en lugar de reemplazar lo que ya estaba allí. Ahora su camino parecía algo que contenía los 5 caminos dentro de sí mismo. Al mismo tiempo, en realidad no pertenecía a ninguno de ellos. Parecía una rama independiente que tomaba prestado de todos lados sin llevar una sola pancarta. Esto se está volviendo aún más interesante, pensó Adir, al darse cuenta de que el camino de Primora tenía más de lo que jamás había esperado. Dejó de teorizar sobre los caminos y comenzó a examinar cómo esta quinta estadística había afectado su cuerpo. Se centró en las sensaciones más pequeñas en lugar de perseguir la fuerza obvia. Podía sentir claramente la evolución. Su cuerpo se sentía más duro, más difícil de romper, pero no de la misma manera que cuando aumentó la resiliencia. La resiliencia generalmente se sentía como una carcasa endurecida, como un marco reforzado que se fijaba en su lugar. Esto fue diferente. Sentía que su cuerpo contenía más vida. Cada célula se sentía repleta de fuerza explosiva, como una mejora permanente que mantenía su cuerpo en un estado constante de preparación, con un poder zumbando bajo la superficie incluso en reposo. Aparte del aumento en la durabilidad y la fuerza, había algo más que le recordaba las estadísticas de encanto y carisma en los juegos, el tipo que los jugadores perseguían cuando querían influencia en lugar de daño bruto. Porque la fuerza vital en su cuerpo no era solo poder. Venía con un atractivo tirón. Su piel parecía más vívida. Su apariencia general parecía más limpia, más nítida y más atractiva de una manera que era difícil de ignorar. Y el olor era peor a su manera. Una dulce fragancia desapareció de él como un afrodisíaco. Parecía diseñado para empañar los pensamientos de cualquiera que lo atrapara, plantando un impulso silencioso de acercarse, de quitarle algo. El solo hecho de estar cerca de él conllevaba la promesa de consuelo y placer al mismo tiempo. Si combinaba esto con sus talentos de presencia y gracia, el resultado era obvio. Podría crear una combinación que haría que los mortales cayeran de rodillas y adoraran, no por razón, sino por instinto y presión. El único problema era la carga añadida. Ahora tenía 5 estadísticas en las que invertir, lo que hacía que cada decisión futura pareciera más significativa. Los 1000 puntos de la evolución se habían destinado a esta nueva estadística. Si esos puntos se hubieran incluido en cualquier otra estadística, habría ganado más poder directo, algo que podría medir inmediatamente en combate. Aún así, no fue una pérdida. Cada estadística tenía su propósito. Siempre que registrara más talentos y obtuviera más puntos de estadísticas gratis, podría acercar todo al nivel de seguidores de una ruta. Esa versatilidad era una ventaja en sí misma, aunque significaba que ahora tenía que trabajar 5 veces más duro que nadie para ganar y mejorar talentos. Teniendo esto en cuenta, su atención se centró en los restos. Se volvió hacia el capullo de sangre, o lo que quedaba de él. El polvo rojo yacía esparcido por el suelo como un residuo en polvo, marcando el lugar donde había estado algo enorme. Se acercó y recogió un puñado. Los granos se deslizaron entre sus dedos mientras juzgaba su textura y peso. Parece que esta vez el tesoro ha desaparecido por completo. Antes de usar su energía Génesis, había podido reparar el tesoro destruido.
Ahora no pudo. Cualquier estructura que alguna vez lo hubiera mantenido unido desapareció y fue borrada sin posibilidad de recuperación. Aún así, pensó que estos restos seguirían siendo valiosos. Como mínimo, los investigadores podrían estudiarlos. Entonces decidió reunirlo todo y traerlo de vuelta para ver si podían usarlo para algo, incluso si solo se convertía en material para realizar experimentos. Después de eso, tomó su uniforme y se lo puso. Mientras se vestía, notó nuevamente el cambio. Había crecido unos centímetros más, ahora alrededor de 1,85. Su cuerpo estaba más delgado, pero el músculo se sentía más denso y más compacto. Afortunadamente, el uniforme no se resistió. Era tela orgánica, casi como algo vivo. En el momento en que se asentó en su cuerpo, se ajustó a él, abrazando cada detalle y apretando la cintura y los hombros hasta que pareció hecho a medida. El lugar. Adir comprobó el ajuste y luego no pudo evitar preguntarse qué lado se movía más rápido. ¿Estaba mejorando más rápido o lo estaban haciendo los investigadores? Sus nuevos inventos y actualizaciones siguieron avanzando día tras día, siguiendo el ritmo de cambios que deberían haber llevado años. Pero cuando consideró sus genes mutados, le pareció natural. Cada uno de ellos era más inteligente que los científicos de la antigua Tierra de Adir. Sus mentes estaban más cerca de las computadoras que de los cerebros humanos, un resultado directo de sus mutaciones genéticas. Antes de partir, también revisó su nuevo santuario, San Winland. Su cuerpo energético flotaba sobre la Tierra y el primer cambio llamó su atención de inmediato. El cielo. Ahora era un cielo real. Todavía extraño, pero real. Parecía un cielo normal, excepto teñido de rojo. Ese color se absorbió. Todo, dándole a todo el lugar un ambiente melancólico e inquietante. Incluso las nubes eran diferentes. Se desplazaban lentamente sobre sus cabezas, con sus cuerpos blancos manchados del mismo tono rojizo. Otro cambio, o más concretamente una adición, fue el aroma. La tierra ahora tenía una fragancia distintiva, calmante y fascinante a medida que se extendía por todas partes. Cuando Adir miró a las criaturas vivientes que había dentro, especialmente a las abejas suicidas, pudo ver el efecto. Todo parecía más tranquilo. Los movimientos fueron más suaves. Incluso su agitación parecía más débil y el olor los calmaba silenciosamente. Luego notó el último cambio. Las dos tierras también habían crecido. Juntos, su total fue casi tan grande como la nueva ciudad humana construida en el más allá. Ya no era solo un pedazo de territorio. Era un terreno lo suficientemente vasto como para construir una gran ciudad. Contacto 2. Jugador impío. C502 Cómo entrenar a tu esclavo. Mientras Adir pensaba en cómo hacer un buen uso de estas tierras, que ahora habían crecido lo suficiente como para albergar una ciudad, había una persona que no compartía sus sentimientos. ¿Por qué este maldito lugar sigue cambiando y creciendo? Caníbal murmuró, atrapado entre los Crystalks. Con casi 2 metros de altura, sus gruesos tallos se elevaban sobre él como un muro viviente. Su mirada permaneció fija en el cielo hasta que el temor se instaló profundamente en sus ojos. En sus brazos abrazó una almohada sucia, desgastada y manchada, como si fuera lo único a lo que le quedaba a lo que podía aferrarse para recibir apoyo emocional. Cada vez que el lugar cambiaba, Caníbal tenía que adaptarse de nuevo. Tuvo que adaptarse a los nuevos residentes, a la nueva atmósfera y al nuevo trabajo de campo que le seguían arrojando. Parecía como si la tierra misma siguiera reescribiendo su rutina sin previo aviso. Aunque su prisión estaba creciendo y parecía darle más espacio para vivir, la expansión solo lo hizo más desesperado. El día en que pudo escapar se sintió más lejano cuanto más se extendían las fronteras de la isla hacia afuera. El horizonte seguía deslizándose hacia atrás, siempre fuera de su alcance, como si se estuviera burlando de él. También se extendió este nuevo aroma por todas partes. Era dulce y extrañamente tentador, lo suficientemente espeso como para aferrarse a sus pulmones. Pero en lugar de consolarlo, solo lo dejó sintiéndose más desesperado. Con cada inhalación, el olor parecía domarlo un poco más, arrastrándolo más profundamente hacia la pereza.
Sus extremidades se volvieron más pesadas de lo que deberían haber sido y los últimos restos de motivación para escapar se desvanecieron lentamente dentro de él. Me estoy convirtiendo cada día más en un esclavo, murmuró Caníbal en voz baja, aterrorizado por lo seguro que se sentía. Ya ni siquiera podía medirlo, porque sin un ciclo adecuado de día y noche, no tenía idea de cuántos días habían pasado desde que llegó aquí. Observó el cielo rojizo, sintiendo que su futuro se le escapaba de las manos. Entonces una voz le llegó por detrás, tranquila y familiar. ¿Estás contento de ver que tu casa crece ahora? Un escalofrío frío recorrió la columna vertebral de Caníbal. Giró la cabeza y vio el cuerpo de energía transparente flotando sobre los Kristallx, silencioso e ingrávido, mirándolo con un rostro sin rasgos distintivos. Adir no había venido a hablar mucho con él en los últimos días. Solo aparecía de vez en cuando, daba algunas instrucciones nuevas y observaba su trabajo sin dejar que se convirtiera en una conversación real. Aún así, Caníbal se sentía extrañamente aliviado cada vez que lo veía. Fue la única presencia que me resultó familiar en este mundo solitario y peligroso, la única persona que regresó. Antes, cada vez que veía el cuerpo energético de Adir, solo sentía rabia e intenciones asesinas. Pero a medida que pasó el tiempo, sin nadie más con quien hablar, gradualmente se encariñó con este cuerpo energético. Se encontraba esperando todos los días solo para hablar, para intercambiar algunas palabras, para calmar la soledad dentro de él. Así, gracias por todas las oportunidades que me has brindado. Presionó la cabeza contra el suelo en un respetuoso gesto de reverencia, y su frente tocó la tierra como si fuera un ritual. Las palabras eran una completa mentira. Eran exactamente lo opuesto a lo que Caníbal realmente sentía. Sin embargo, dejaron su boca sonando sincera y realista, lo suficientemente suave como para pasarla como gratitud, como si fueran sus sentimientos genuinos. Sin embargo, al ver su respeto, Adir asintió con satisfacción. Podía sentir la mente de Caníbal desmoronándose día a día. Su carácter cambiaba constantemente bajo la presión psicológica del entorno en el que estaba atrapado. El aislamiento, la rutina y la recompensa lo estaban agobiando. Un poco más de tiempo y Adir estaba seguro de que el mutante desarrollaría un profundo síndrome de Estocolmo hacia él. No estaba lejos de convertirse en un esclavo leal en quien se podía confiar. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Todo va bien?, preguntó Adir. Su tono no era ni demasiado autoritario ni demasiado amistoso. Mantuvo un equilibrio preciso para mantener la relación esclavista-dueño. Caníbal entendió inmediatamente lo que Adir estaba preguntando. Sin levantar la cabeza, comenzó su informe. Me sentí más seguro al no encontrarme con esa mirada sin rostro. Todo va bien. Los Kristallx están listos para la cosecha, comenzaré pronto. Los pájaros también han estado ocupados, dejando cubos llenos de excrementos. Sus números parecen más altos que la última vez que conté. Ya hay suficiente para fertilizar los campos de flores y he estado guardando los extras, como pediste. Son hasta 10,5 cubos. Caníbal entregó su informe como un granjero hablando con su terrateniente, ofreciendo incluso el excedente de cosecha como si fuera un impuesto. Mientras Adir escuchaba, miró hacia un lugar donde había varios cubos, cuyos interiores estaban llenos de un líquido gris parecido a la crema. No era mucho, pero aún así era un recurso decente. Todos los cubos podrían venderse en el mercado por entre 100 y 200 cristales. La cantidad era baja, pero aún así fue un buen comienzo. Los campos de Kristall también traerían entre 200 y 300 cristales adicionales después de la cosecha. Una vez más, no fue lo suficientemente satisfactorio para satisfacer las crecientes necesidades de Adir. Aún así, era aceptable para una fase temprana. La mayor ganancia provino del canto de los pájaros posados sobre las ramas del árbol madre como adornos vivientes. Sus pequeños cuerpos saltaban entre las extremidades y llenaban el aire con un sonido constante. Cuando Adir los miró, pudo ver que su número había crecido al menos un 20%. Esa fue una excelente tasa de reproducción. En total, si calculaba sus ingresos mensuales actuales procedentes de los campos y las inversiones, rondaba los 800 a 1.000 cristales y vendía todo. Aunque esta cantidad estaba lejos de ser suficiente, aún así fue un buen comienzo para un principiante como él.
Para alguien que maneja estas cosas por primera vez, podría ser. Se considera un desarrollo rápido. Después de un breve silencio, Adir murmuró, parece que es hora de conseguir más mano de obra para aumentar las tasas de producción. La conclusión se hizo evidente en el momento en que vio los cubos y los excrementos de pájaros ya secos en el suelo, dejados sin recoger durante demasiado tiempo. El caníbal por sí solo podía soportar hasta cierto punto. Si fuera más allá de esto mientras hacía malabarismos con cada tarea, trabajaría hasta morir. Entonces, si Adir quisiera ampliar los campos, necesitaría más gente. Cuando Caníbal escuchó esas palabras, sintió como si acabara de escuchar la cosa más hermosa de toda su vida. Levantó la cabeza y miró a Adir con ojos brillantes, con la esperanza parpadeando detrás de ese rostro retorcido. Para Adir, significó más esclavos para su santuario. Para Caníbal, significaba amigos. Significaba personas con las que finalmente podía hablar, en lugar de su almohada sucia y desgastada que silenciosamente le hacía compañía por la noche, presionada contra su pecho como un reemplazo. Por un latido del corazón. Al ver su mirada expectante, Adir soltó una risita baja. Luego una bolsa pequeña. Apareció en su mano, sólido y real a pesar de la forma energética que lo sostenía. Lo arrojó hacia Caníbal. Esta es tu recompensa por tu arduo trabajo. Sigue así y obtendrás más adelante. Entonces su cuerpo energético desapareció de la vista. Se disolvió sin sonido, dejando atrás solo los campos y al humano mutante solitario. Caníbal, todavía lleno de emoción después de hablar con alguien por primera vez en mucho tiempo y recibir la promesa de recompensas y compañeros, se sintió con más energía mientras se arrastraba a través de los Gritstalks hacia la bolsa en el suelo, apartando los tallos que rozaban sus hombros y su cara. Contacto, 2. Jugador impío. C-503. Una patrulla de rutina en territorio humano. Caníbal abrió la cremallera y vio lo que había dentro. Su boca mutante deformada se extendía de oreja a oreja formando una sonrisa retorcida. Sus ojos de color marrón rojizo brillaban como si estuviera mirando un tesoro. La bolsa estaba llena de comida enlatada, algo de carne e incluso dulces. El embalaje también estaba limpio e intacto, completamente fuera de lugar en esta prisión salvaje, provocando nostalgia por la vida que una vez vivió. Desde que llegó a este lugar, había sobrevivido gracias a los insectos. A menudo tenía que pelear con gallinas solo para conseguir una parte. Tampoco tenía acceso a agua potable. Tuvo que recoger las gotas que se acumulaban en las hojas del árbol madre, esperando a que se formaran lentamente antes de lamerlas o atraparlas con las manos. Este tipo de recompensa fue suficiente para hacerle olvidar todas las dificultades que había soportado hasta ahora. Fue suficiente para ahogar la parte de él que todavía recordaba la libertad. Sin perder tiempo, abrió una lata con sus uñas desiguales pero aún fuertes. Comenzó a comer su contenido con los dedos sucios, metiéndolo en la boca y saboreando el sabor divino como si fuera un milagro. Con cada mordisco, no se daba cuenta de que estaba perdiendo poco a poco su sentido de libertad y sus planes para el futuro. Las recompensas prometidas ahora ocupaban su mente, transformándolo en un verdadero esclavo más rápidamente con cada bocado. Después de recuperar la concentración de su santuario, Adir convocó sus alas para partir. Surgieron primero como huesos blancos puros que se extendían desde sus hombros. Luego quedaron cubiertos, uno de plumas blancas y el otro de negro. Después de su evolución, sus alas no parecían haber cambiado drásticamente. Solo parecían un poco más grandes y se sentían más potentes y duraderos, como si la estructura debajo de las plumas hubiera sido reforzada. Los aleteos lentos y suaves fueron suficientes para levantarlo del suelo. Su cuerpo se elevó rápidamente hacia el cielo y el viento se apoderó de sus alas con facilidad. Antes de que pudiera vencerlos nuevamente para seguir adelante, una sensación pinchó sus sentidos. Sintió como si algo lo estuviera observando. No era una paranoia vaga. Fue una clara presión al borde de su conciencia. Dirigió su mirada hacia la fuente de ese sentimiento y vio un pequeño dispositivo metálico gris flotando en la distancia. Estaba lejos, lo que le obligó a entrecerrar los ojos y concentrarse cuidadosamente para identificarlo. Poco a poco, su forma se fue haciendo evidente a sus ojos. La forma en que pueden monitorearme sin que yo me dé cuenta, se rió Adir,
sonando más divertido que irritado al reconocerlo como lo que era, un dron hecho por humanos. No se sintió ofendido, más bien, lo encontró natural. Durante su evolución, aunque no podía recordar mucho del proceso, sabía que debía haber causado bastante conmoción. Dado que la ubicación estaba cerca de territorio humano, era natural que se enviaran drones, o incluso unidades STF o PTF, para investigar. Como sospechaba, un momento después algo más le llamó la atención. Esta vez era algo más grande que un dron. Ann Haverjack emergió silenciosamente de las nubes, una masa negra de metal moviéndose como un halcón cazador silencioso. Se deslizó con amenaza controlada en lugar de velocidad bruta. A medida que se acercaba, disminuyó la velocidad. Una vez lo suficientemente cerca, giró lateralmente en el aire hacia Adir. La puerta lateral se abrió con un lento sonido mecánico y las piezas metálicas se encajaron en su lugar. Cuando la puerta se abrió por completo, apareció a la vista un pequeño grupo de soldados con exoesqueletos. Enormes rifles apuntaban directamente hacia él, cañones firmes y dedos listos, como si estuvieran dispuestos a derribarlo en el momento en que se daba una sola orden. En el centro de este pequeño pero elitista equipo de la STF había una figura más pequeña. Ella vestía un uniforme negro. Su cola de caballo de pelo carmesí fluía detrás de ella en el viento. Sus ardientes ojos rojos se fijaron en Adir con sorpresa y un ligero ceño fruncido mientras hablaba. Adir. Dallin Ravencourt preguntó en tono incierto. Estudió un cuerpo que le resultaba familiar pero extrañamente diferente, como si el contorno coincidiera pero la presencia no. Adir respondió sin dudarlo. Sí, soy yo. Sus ojos recorrieron a los soldados y el equipo que llevaban. Él tomó en cuenta los detalles automáticamente, el espaciamiento, la postura y la preparación. Los exoesqueletos por sí solos parecían intimidantes, gruesos y reforzados alrededor de las articulaciones y el torso. Pero los enormes rifles le dieron a Adir una sensación de amenaza. Estaba claro que cualquier munición que dispararan sería bastante peligrosa. Tan pronto como los soldados escucharon la confirmación de que el objetivo que se les había asignado eliminar era en realidad su gobernante, los cañones del rifle bajaron. Sus posturas se transformaron en un saludo formal, agudo y disciplinado. «Te ves diferente», dijo Dallin. Su ceño fruncido se calmó, aunque la sorpresa persistió cuando se dio cuenta. «¿Subiste de rango? ¿Al puesto 4? Habiendo alcanzado ella misma el rango 3, creía que finalmente estaba alcanzando a Adir. La idea de que ya había alcanzado el puesto 4 hizo que su confianza volviera a flaquear, como si la brecha se hubiera abierto de nuevo. Sí, respondió Adir con calma. Golpeó sus alas y entró en la cabina del overhead, moviéndose como si los rifles nunca le hubieran apuntado. ¿Cómo? Dallin preguntó, luchando por aceptarlo. Ella mantuvo sus ojos puestos en él mientras él casualmente doblaba sus alas y se deslizaba hacia un asiento en la abarrotada cabina. El extraño y rico aroma que lo acompañaba se extendió por el espacio, cortando el sudor, el metal y el combustible, haciendo que sus emociones se sintieran aún más inquietas. Para ella, subir un solo talento al nivel 4 ya había sido increíblemente difícil. Requirió innumerables días de inquietud en salas de realidad virtual. El hecho de que Adir ya poseyera un talento de nivel 5 la hizo preguntarse qué le faltaba a ella misma. Lo que se había perdido. Lo que había encontrado. Adir no respondió a su pregunta. No podía explicar que su rápido progreso provenía de una base sólida construida en una vida anterior. Así que cambió tranquilamente él. Sujeto. ¿Estabas de patrulla? Dallin se dio cuenta de que estaba evitando la pregunta, pero decidió no seguir adelante. Estábamos buscando el territorio de una chispa de rango 3 que vive. Subterráneo. Miró hacia abajo a través de la abertura del aerodeslizador hacia el amplio claro antinatural en el bosque de abajo. Vinimos aquí después de darnos cuenta de que un bosque que existía ayer ya ha desaparecido por completo. Ella volvió su mirada hacia Adir. Así que tú eras la razón después de todo. De sus palabras se desprende claramente que no habían presenciado la apertura de las puertas durante su evolución. Solo habían llegado para investigar la repentina desaparición de una gran sección de bosque. Adir no podía recordar mucho sobre lo que sucedió durante su evolución.
Solo recordó imágenes fragmentadas de las puertas y quiso preguntar qué habían visto, pero se dio cuenta de que no habían presenciado nada que pudiera llenar él. Huecos. Entonces él simplemente dijo, sí. Perdón por preocuparte. Luego añadió, ¿puedes dejarme en la sede? Tenía cosas que discutir con Henry. También quería ver cómo estaban los practicantes de Lunari, así que mientras ya estaba dentro de un overhead, decidió utilizar el transporte gratuito. Contacto, 2. Jugador impío. C504 ayudando a despertar un talento sangriento. Claro, respondió Dalin, aunque el overhead ya había comenzado a moverse a petición de Adir. La cabina zumbaba con una ligera vibración a medida que cambiaba de dirección. ¿Cómo puede alguien ascender tan rápidamente tanto en autoridad como en poder? Dalin. Se preguntó, al darse cuenta de que la cadena de mando ya se había inclinado en el instante en que Adir entró en la cabina. Recordó quién había sido antes de que comenzara toda esta vida de más allá y practicante. Adir, que alguna vez fue un don nadie sin siquiera apellido, ahora se encontraba en la cima de toda la humanidad. Cada una de sus palabras fue recibida como una orden divina, incluso por soldados entrenados para obedecer solo la cadena de mando. El pensamiento la hizo soltar un silencioso suspiro de alivio. Alivio de que recordara su primer encuentro. En aquel entonces, ella casi lo había descartado como un don nadie, simplemente otro hombre sin antecedentes. Alivio de haber elegido el lado correcto, alineándose con él en lugar de tomar la decisión equivocada. La elección equivocada, del tipo que no tendría una segunda oportunidad. El tipo que sería corregido una vez y nunca perdonado. Ya fuera esa constatación o el extraño y delicioso aroma que inundaba sus sentidos, sutil y cálido en el aire reciclado de la cabina, estaba segura de una cosa. Adir era definitivamente la persona adecuada a seguir. Mientras esos pensamientos flotaban en la mente de Dalin, Adir los observaba a cambio. Midió el efecto de su nueva estadística sobre ella y los soldados, rastreando sus microreacciones como siempre lo hacía. La forma en que lo miraban parecía una colonia de abejas mirando hacia su reina. Fueron atraídos por el empuje invisible de las feromonas, obedientes sin entender completamente por qué. Por cierto. Adir se reclinó en su asiento y adoptó una postura más relajada. ¿Aún no hay nadie que despierte un talento de linaje? Él ya sabía que si alguien despertaba a uno, se lo informarían inmediatamente. Aún así, sacó a relucir el tema. Quería ver cómo era su nivel actual de comprensión. Dalin lo observó de cerca, tratando de entender por qué preguntaba ahora. No. Ni siquiera sabemos cómo despertar uno, o si podemos despertarlo en absoluto. Ella se acercó y se sentó en el asiento a su lado, bajando la voz por instinto a pesar de que todos podían oír en un espacio tan reducido. Adir les había dicho que eran los talentos de linaje y cómo funcionaban, pero nunca les había dicho cómo despertar uno. Por una razón, no estaba seguro de si la raza humana era capaz de despertar talentos de linaje. Adir podría ser la única excepción entre ellos. Otra razón era más sencilla. No quería darles más información al respecto, no hasta que decidiera que se la habían ganado. Hoy decidió ofrecer una pista. Desperté mi talento de Grace del talento de la cocina, dijo casualmente, como si estuviera comentando sobre el clima. ¿Cocinar? Dalin reaccionó con leve sorpresa, levantando las cejas. Sabía que los talentos de linaje eran versiones evolucionadas de talentos normales, pero no esperaba que la luz curativa divina fuera una forma mejorada de algo tan ordinario como cocinar. Adir asintió una vez y luego explicó el proceso. Estaba tratando de mejorar mi talento cocinando comidas usando recetas desarrolladas por mí mismo. Seguí probándolos hasta que el resultado cambió. No reveló los detalles de esas recetas desarrolladas por él mismo. Tampoco mencionó que había estado preparando esas recetas para que su familia y Boy influyeran en sus pensamientos. Incluso sin esos detalles, Dalin pareció darse cuenta de algo. Su concentración se agudizó, como si varias piezas acabaran de encajar en su lugar. ¿Entonces necesitamos ser creativos para despertar talentos de linaje? Adir asintió. Y hay que verlo desde otra perspectiva. Uno único. No se puede despertar el talento de un linaje concentrándose únicamente en la cocina. No se trata de la comida en sí.
Se trata de lo que le hace a alguien después de probarlo. Lo que cambia en ellos. Lo compartió a pesar de que los soldados de la STF esperaban en la cabaña. Era información demasiado valiosa para hablarla tan abiertamente. Sin embargo, lo dejó caer de todos modos, casi como una prueba. A Dallin tampoco parecía importarle que personal adicional lo escuchara. Se concentró solo en lo que había ganado, repitiendo la lógica en su cabeza. Adir le dio un momento para sentarse con él. Luego preguntó, ¿cuál es tu talento actual de nivel 4? Dallin dudó antes de responder, pero al final se lo dijo. Tengo 2. Uno es puntería y el otro. Hizo una pausa nuevamente y miró las otras caras en la cabina, consciente de cuántos oídos entrenados estaban escuchando. Claramente no quería exponer su lado más fuerte de esta manera frente a los demás. Bajo la mirada inquebrantable de Adir, ella finalmente respondió. El otro es la evaluación. Adir parecía realmente sorprendido. Tener 2 talentos de nivel 4 fue impresionante desde cualquier punto de vista, especialmente cuando piensas que Dallin tenía como máximo 18 años y tenía poca experiencia real en su vida con algo. Luego estaba la segunda parte, tenía el talento de evaluación en el nivel 4. Era un talento que solo aquellos con muchos años de experiencia deberían haber podido desarrollar en sus vidas, como coleccionistas, comerciantes y joyeros. Ni siquiera Adir tenía ese talento en su arsenal. En su vida anterior no había necesitado un talento centrado en valorar el valor monetario de las cosas. Siempre había evaluado el valor de diferentes maneras. ¿Será porque proviene de una familia de comerciantes que su talento es tan alto? Ravencourt no solo era la empresa de logística más grande del planeta, sino que también estaba involucrada en muchos otros negocios comerciales, por lo que tal vez este tipo de talento estaba en sus genes. Después de pensarlo un poco, Adir preguntó, ¿apuesto a que has estado tratando de mejorar tu talento en la evaluación evaluando únicamente objetos? Dallin asintió al principio. Entonces se dio cuenta de lo que implicaba la pregunta. Su expresión cambió. ¿Entonces quieres decir que necesito intentar evaluar a los seres vivos? ¿Te gusta la gente? Esa era la pista que Adir había estado tratando de transmitirle. Aborda el talento desde un ángulo más amplio. Piensa de forma única. Eso fue lo que la llevó a la conclusión. Contacto, 2. Jugador impío. C505 una palabra demasiado peligrosa para decirla. ¿Pero cómo se supone que debo evaluarlos? Dallin se preguntó. Sus ojos se dirigieron al soldado del STF más cercano. Instinct la llevó primero a su equipo. Placas, correas y bordes metálicos, todo lo cual llamó su atención de inmediato. Ella podía asignar valor a cada pieza de equipo que usaba, pero ¿qué pasa con su valor como persona? Al final no eran esclavos vendidos en un mercado. Deja de pensar en el dinero y construye tu propio sistema de puntos, dijo Adir al ver su dilema. Ofreció su perspectiva y continuó. Establezca un valor potencial del 1 al 10 según sus propios estándares. Luego dale a cada persona un número según el potencial que veas en ella. No es su precio. Está bien, dijo Dallin. Esta vez no se quedó en el equipo. Ella misma estudió al soldado. Su cara. La agudeza de sus rasgos. Sus manos. Su postura. El ritmo de su respiración. Ella observó pequeños detalles que la mayoría de la gente no veía. ¿Confiado? ¿Un cobarde bajo la superficie? ¿Un padre de familia o un hermano leal? ¿Alguien contento con vivir bajo el mando de otro, o alguien con ambición, soñando con alcanzar el nivel de comandante algún día? Ella trató de entender todo sobre él simplemente mirando. En su mente, construyó un perfil, clasificándolo en categorías de la misma manera que clasificaba la carga. De hecho, este tipo de proceso de pensamiento no era nuevo para Dallin. Ella simplemente no se había dado cuenta hasta ahora de que lo había estado haciendo toda su vida. Crecer en una familia poderosa y rica, evaluar a las personas y comprobar su valor le había resultado natural. Ella siempre había visto a su abuelo y a sus padres hacer lo mismo, y luego adquirió el hábito ella misma. Fue recién ahora que, con Adir señalándolo, se dio cuenta de que podía ser un talento no solo destinado a objetos y valor monetario sino también a algo más.
2 de cada 10, dijo finalmente en voz alta, dando su valoración del soldado. Al escuchar la puntuación, la postura previamente disciplinada e inquebrantable del soldado flaqueó durante una fracción de segundo, dolida por lo baja que era la evaluación. Adir se rió y preguntó, ¿por qué es eso? Cuando miró al soldado, comprendió por qué el número era tan bajo basándose en sus propias observaciones. Aún así, quería escuchar el razonamiento de Dalin. El marco que estaba utilizando. El soldado también parecía interesado. Su mirada se dirigió hacia ella, esperando su explicación, como si buscara alguna justificación para proteger su sentido de valor. Porque se casó recientemente y ahora tiene un recién nacido. Solo eso lo mantiene anclado en el más allá. Ese tipo de apegos siempre ponen límites a una persona. Estos apegos hacen que sus decisiones sean cautelosas y seguirán haciéndolo en el futuro. Evitará riesgos que podrían costarle la vida o su puesto, y esa vacilación bloqueará su futuro. El soldado parecía aturdido. No entendía cómo Dalin conocía su vida privada, especialmente sobre el recién nacido. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a sus amigos cercanos aquí. Ser un soldado de élite significaba tener una mentalidad tan fuerte como el acero. Hablar de vidas privadas o de cualquier cosa que pudiera hacerles la mente vulnerable durante el despliegue en este nuevo mundo estaba completamente prohibido. Era una regla inculcada a todos los miembros del STF con un entrenamiento infernal. Dalin captó la mirada que le dirigió, la forma en que la miró como si ella hubiera leído su mente con alguna habilidad Spark. La hizo reír divertida. No te preocupes. No leí tu mente. Acabo de leer un poco tus archivos. De hecho, había leído todos los archivos disponibles de todos los soldados que la rodeaban. Con su posición como jugadora y su sólida trayectoria, no había sido difícil conseguirlos, aunque la ética de sus acciones era cuestionable. Pero a ella no le preocupaba la ética en un mundo como este. Al final, conocer a tus aliados era tan importante como conocer a tus enemigos. Especialmente cuando un error podría provocar la muerte de personas. ¿Y qué pasa con los demás? Adir preguntó con interés. Su capacidad para evaluar a las personas le resultó realmente atractiva, como si estuviera viendo cómo una herramienta revelaba una nueva función. Dalin no se negó. Repasó a cada uno por uno, dándole a cada uno un número. El número más alto que le dio fue al capitán de la compañía. Una mujer de mediana edad con rasgos duros e inquebrantables, el tipo de rostro que parecía tallado por años de presión. Incluso eso fue solo 5. Finalmente, su mirada se dirigió hacia Adir. Llevaba la misma observación enfocada que ella había dado al resto. ¿Y tu valor es? Ella se tomó su tiempo. Ella clasificó cada pieza de información que había reunido hasta ahora en archivos en su mente. Los vinculó, los comparó y llegó a un resultado final como resolver un problema de matemáticas. Ella pesó no solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser, y luego dijo, son 9, con mucha confianza, como si ya hubiera comprobado la respuesta 2 veces. ¿Y a dónde le quitaste 1 punto? La curiosidad de Adir se hizo evidente. Quería escuchar su evaluación de él. El único lugar en el que ella creía que él se quedaba corto. Incluso si Adir no pudo obtener una puntuación completa, o fue tacaña con su puntuación o realmente hubo un defecto grave que la hizo quitarle 1 punto. Fue esto último. Estás demasiado tranquilo por tu propio bien. Tan pronto como las palabras salieron de los labios de Dalin, su expresión cambió, como si ya se arrepintiera de haberlas dicho. Pero el interés de Adir solo aumentó cuando habló con la misma calma que tenía. ¿Se supone que eso es una desventaja? Dalin parecía que preferiría no responder ni profundizar más, pero cuando miró a Adir a los ojos, tranquila y tirando como un mar carmesí que se movía bajo la superficie, se obligó a responder. Para ti lo es. Ella suspiró. Casi pierdes a tu familia, pero nunca te he visto alzar la voz con enojo. Te hiciste enemigos tan fuertes como alguien montado en un dragón y trataste con un científico que se dice loco, pero nunca te he visto entrar en pánico. Su voz bajó un poco a medida que continuaba. Le diste un nuevo territorio a los humanos. Hiciste posible que construyeran un nuevo lugar al que pudieran llamar un segundo hogar, pero nunca te escuché ir alto y poderoso,
alabándote a ti mismo. Hiciste que la gente te llamara héroe, rey y gobernante, pero nunca he visto estos logros inflar tu ego. Bajó la cabeza y se quedó en silencio por un momento. Incluso los soldados en la cabaña parecían contener la respiración, con cuidado de no interrumpirla. Siempre estás muy tranquilo, no muestras las emociones que se deben mostrar, o solo muestras las que quieres que la gente vea. Es como si no importara lo que pase frente a ti, éxito, fracaso o pérdida, reaccionas con la misma calma, como. Se detuvo, incapaz de terminar sus palabras. La palabra en la que estaba pensando le parecía peligrosa. Sintió que decir la palabra en voz alta conduciría a algo irreversible. Y esta vez, Adir no la obligó a terminar. Él simplemente se rió. Lo entiendo. Él también lo sintió. Él tampoco quería escuchar esa palabra. Contacto, 2. Jugador impío. C506 Despertar un talento sangriento. Capítulo 506 Despertar un talento sangriento. ¿Soy tan fácil de leer ahora? Adir mantuvo una leve sonrisa en su rostro, lo suficientemente tranquilo como para engañar a cualquiera que lo observara, pero por dentro sintió una aguda mezcla de sorpresa e interés. La forma en que Dalin lo describió, como si pudiera ver detrás de la máscara en su rostro, era algo que no esperaba. Estaba cambiando, eso era obvio. Podía sentirlo en los pequeños resbalones, los pequeños retrasos y los momentos en los que su actuación solía ser impecable y sin esfuerzo. No era tan hábil como antes para ocultar su verdadero yo bajo una máscara. Ya no podía mantener el mismo rendimiento que antes. Aún así, creía que podía compensar esa pérdida con la nueva habilidad de linaje que había adquirido. Nil, ¿qué peso tiene la existencia ante el heredero de la nada? No hay ojo que tenga el poder de verte y ninguna mente tiene la capacidad de contenerte. Ausencia, una forma informe que nadie puede describir ni definir, una nada fuera del alcance del destino. Leyó la descripción nuevamente. Por lo que entendió, también debería ayudarlo pasivamente a ocultarse de las observaciones de los demás, como una fina capa que suaviza los bordes afilados que la gente normalmente notaba primero. ¿Lo entendí mal? La duda apenas se había formado cuando su mirada se fijó en algo que tenía delante. El rostro de Dalin cambió de repente. Sus ojos se abrieron lentamente y sus cejas se levantaron ligeramente, como si estuviera mirando al espacio vacío justo frente a ella, leyendo algo que solo ella podía ver. ¿Recibiste un mensaje del sistema? Adir se rió entre dientes al leerlo desde su expresión. Por su actitud y reacción, quedó claro que no se trataba de un simple talento. Reconocimiento del sistema. Fue otra cosa, algo que la golpeó demasiado repentinamente como para ocultarlo. Mi talento para la evaluación es... La expresión de sorpresa de Dalin se hizo aún más clara cuando dirigió sus ojos desde el espacio vacío frente a ella hacia Adir. Se convirtió en un talento de linaje. Oh. Adir respondió dejando que se notara su sorpresa. Felicidades. Gracias. Las palabras salieron rígidas, casi recortadas. Su reacción parecía demasiado pequeña en comparación con lo que estaba sucediendo dentro de su pecho. Su adquisición de un talento de linaje debería haber sido algo enorme, pero Adir solo dijo felicitaciones. Ni siquiera preguntó qué era. Eso la puso un poco nerviosa. Dijo lo que era de todos modos cuando se dio cuenta de que la pregunta no surgiría de forma natural. El nombre del talento es Omniscience y su habilidad es Gas. Su expresión de sorpresa cambió ligeramente a medida que sus cejas se juntaban. No puedo entender qué significa esta habilidad según la descripción. Creo que necesito registrarlo para ver qué es realmente. No parecía que le importara decir los nombres en voz alta de esta manera. Ni siquiera ella podía entender lo que implicaban esos nombres, y mucho menos los miembros del STF que los rodeaban escuchando cerca, que ni siquiera eran practicantes. Pero cuando Adir lo escuchó, entendió exactamente qué era. ¿Despertó a Omniscience del talento de Aprisal? ¿Qué significa eso? El pensamiento pasó por su mente. Era el mismo talento que Adir despertó hace mucho tiempo, pero lo despertó del talento de Observer, por lo que los dos talentos eran diferentes en nombre. Pero cuando lo pensó, encontró el punto común. Ambos talentos lo tenían. Las mismas partes clave, observación y evaluación.
Adir también revisó en su mente la descripción del talento de linaje. Omniscience, ves más allá del velo del tiempo, donde se desarrolla el destino y suenan los secretos, empuñando una vista que dobla la línea infinita. Mirada, una visión eterna que perfora el velo del tiempo, revelando fortalezas ocultas y defectos fatales por igual, empoderando al portador para comandar el camino del destino incluso antes de que se desarrolle. El despertar de Dalin de este talento de linaje simplemente observando y evaluando el potencial de Adir demostró que los mismos talentos de linaje también podían despertarse a través de diferentes enfoques. Adir entonces preguntó, dejando que su curiosidad saliera a la superficie por completo. ¿Hay algo en la descripción, o en alguna parte, que diga que es un talento de Génesis? Quería estar seguro de que era exactamente el mismo talento que el suyo. Dalin negó con la cabeza. No. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es este talento? Al escuchar la pregunta, Adir no respondió de inmediato. Le pidió a uno de los miembros del STF un bolígrafo y papel y luego se los entregó a Dalin. Escribe las descripciones aquí. Dalin asintió. Ella entendió por qué él quería que lo escribiera en lugar de decirlo en voz alta, porque la descripción era algo que debían mantener en secreto, incluso para los soldados humanos. Después de escribirlo, Adir lo tomó y leyó todo. Era exactamente lo mismo que su propio talento en Omniscience y su habilidad en gas, solo faltaba la parte sobre qué era Génesis. Le devolvió el papel a Dalin. Tan pronto como Dalin recuperó el papel, de repente comenzó a arder en sus manos. El papel se curvó y desapareció tan rápido que ni siquiera dejó cenizas. Y entonces, ella preguntó. Ella ya se había dado cuenta de que Adir definitivamente sabía algo sobre el talento de linaje. Ahora ella empezaba a sospechar firmemente que él mismo tenía el talento. Es un talento excelente y útil, pero antes de registrarlo, asegúrate de que tu estadística sensorial sea lo suficientemente alta como para soportar la carga que te traerá. Deberían ser al menos 600, dijo Adir, recordando su primera experiencia con esa habilidad. La mirada era algo que, en el momento en que la registrabas, se activaba, dividiendo tu visión en paneles y mostrando constantemente los siguientes 10 segundos en un bucle frente a tus ojos, como la realidad repitiéndose en fragmentos cortos e implacables. Para soportar y adaptarse a esa ingesta ininterrumpida del cerebro, uno tenía que elevar el sentido, para que el cerebro pudiera manejar y procesar la información de manera efectiva a medida que seguía llegando, sin un interruptor para apagarla. Adir había usado su estadística, resiliencia, para soportar la carga antes, ya que era una estadística que fortalecía a alguien tanto física como mentalmente. Pero sabiendo que Dalin solo tenía Sense y Physique como estadísticas, invertir en Sense era la mejor opción. Gracias, dijo Dalin, luciendo genuinamente contenta tanto por la propina como porque pudo despertar su talento con su ayuda. 600 era una cifra bastante alta para ella en este momento, especialmente porque invirtió principalmente en Physique. Sin embargo, ahora que había adquirido un talento de linaje, confiaba en que continuaría entrenando sus talentos para ganar nuevos puntos estadísticos con mayor motivación. Especialmente como la primera entre las otras en despertar un talento de linaje, ahora tenía una tarjeta en la mano para enfrentar a Selina y presumir. No olvides compartir tu experiencia con los demás. Puede que les ayude. Despierten a los suyos también, dijo Adir mientras se levantaba del asiento, sintiendo que el overhead comenzaba a disminuir la velocidad, una señal de que habían llegado a su destino. Luego esperó a que se abriera la puerta lateral antes de desplegar sus alas y saltar hacia abajo. Se deslizó hacia el enorme edificio negro, parecido a un ataúd, que se elevaba hacia el cielo. Dalin caminó cerca de la puerta y observó su figura descendiendo. Su cabello carmesí se ondulaba con el viento que atravesaba la puerta abierta. Luego dejó escapar un fuerte suspiro. Una vez más, dejó algo alucinante. Y se fue como si no fuera nada. Sus ojos ya habían perdido la emoción y el shock de antes. Ahora solo parecían llenos de lástima. Esta fue exactamente la razón por la que le restó un punto a su potencial. Temía que aunque Adir tenía muchas cualidades, le faltaba algo más crucial que cualquier otra cosa. A los ojos de Dalin, Adir parecía vacío, sin comprender lo que necesitaba para sentirse realizado.
Era como si quisiera vivir pero no tuviera idea de cómo, aferrándose desesperadamente a cualquier cosa que pudiera demostrar que era más que un simple cuerpo que simplemente existía. Adir aterrizó en el amplio tejado del cuartel general bajo la vigilancia de muchos soldados de la STF haciendo guardia. Al verlo, todos dieron un paso atrás ante su nueva apariencia. Afortunadamente, vino con un overhead, y sus familiares alas en blanco y negro eran prueba de quién era, ayudándolos a reconocerlo. Mientras caminaba hacia los ascensores, sonrió levemente y asintió, devolviendo los saludos de los hombres y mujeres estacionados allí. Luego le preguntó a uno de los soldados que estaba de guardia cerca del ascensor dónde estaba. ¿Podría encontrar a Henry? Luego de obtener la respuesta, entró al ascensor y bajó al piso donde estaba la oficina. Caminó por el largo pasillo con pasos tranquilos, devolviendo cada saludo con él. Mismo gesto y una pequeña sonrisa, hasta que llegó a la puerta de una gran oficina. Luego lo abrió sin llamar. Dentro lo saludaron dos hombres. Uno era Henry Bates y el otro era Rhys Graves. Ambos estaban de pie, mirando ya conscientes de que él venía. «Serás la razón por la que un día muera de un ataque cardíaco», dijo Henry, admirando el nuevo aspecto de Adir con una respiración agitada mientras caía en la suave silla, como si estuviera exhausto. Contacto, tos. Jugador impío. C507 Intenciones ocultas, locura silenciosa. Capítulo 507 Intenciones ocultas, locura silenciosa. Henry ya sabía que Adir había avanzado al rango 4 por el informe que había recibido anteriormente. Solo de eso pudo inferir que Sparkeder había utilizado para su evolución. Aún así, no había nada que celebrar. El ascenso debería haber sido una buena noticia, pero la nueva aparición de Adir trajo consigo problemas que Henry no tuvo más opción que afrontar. Adir solo se rió del pánico y la teatralidad de Henry. «¿Tienes miedo de que sepan me vea así?», preguntó, acercándose y cayendo en la silla vacía como si la situación no le preocupara. «¿Cómo no hacerlo después de la historia que me contaste?», Henry respondió. La calma de Adir solo hizo que la presión en su pecho empeorara, como si no entendiera el peligro en absoluto. «¿Qué historia?», RHYS preguntó, levantando una ceja mientras estudiaba la nueva apariencia de Adir. «¿Por qué hueles como si estuvieras bañado en sangre?». Olfateó el aire, captando el hedor a sudor que salía de él, mezclado con el olor a alcohol adherido a su propio aliento y ropa. RHYS no sabía por qué tipo de evolución había pasado Adir. Por esa razón, no se dio cuenta de que esta nueva apariencia causaría problemas si los Lunari, todavía en la ciudad en el área de entrenamiento, veían a Adir y entendían lo que significaba. Y Henry claramente no se lo había dicho. No le había contado a nadie lo que pasó en el reino Lunari ni cómo Adir los engañó. Era un secreto demasiado pesado para compartirlo. Amir había matado a sus antepasados y les había tomado sangre para usarla en su evolución al rango 4. «Bueno», dijo Adir, sin parecer preocupado todavía, como si su mente ya hubiera pasado a otra cosa. La falta de reacción de RHYS ante el olor le pareció extraña. Sin embargo, no hizo comentarios al respecto. Simplemente lo observó por un momento y luego expuso la historia completa de la misma manera que le había contado a Henry, sin dejar nada fuera. Cuando terminó, RHYS se echó a reír. El sonido era agudo y despreocupado. Como se esperaba de nuestro joven maestro lleno de estafas, con el rostro perfecto para nuestra raza humana. No parecía ofendido por parte de los Lunari. En todo caso, parecía divertido, como si fuera solo otro truco que valía la pena admirar. «RHYS, ¿tú también has perdido la cabeza?». Henry espetó y sus nervios se tensaron ante la risa desenfrenada. «¿Entiendes siquiera en qué tipo de problemas estamos metidos?». «Sí. Lo entiendo». La risa de RHYS se desvaneció cuando sacó una pequeña botella del bolsillo de su uniforme y la abrió. Un fuerte olor a alcohol, similar al que tenía en el aliento, se derramó y llenó la habitación. Tomó un sorbo y luego miró a Henry. «Ya estamos parados sobre innumerables cenizas de Umbrain. ¿Qué diferencia hay si añadimos algunos Lunari encima?». Su mirada se deslizó hacia Adir. «Además, parece saber lo que hace», sonrió Adir, como si el asunto estuviera resuelto. «Sí.
Déjamelos a mí. No habrá ningún problema con ellos. Su voz se mantuvo firme, casi casual. Te concentras en su entrenamiento. Asegúrate de que desarrollen su fuerza a través de las salas de realidad virtual. Luego siguió adelante sin pensarlo dos veces respecto al asunto actual. Además, encontré algunos esclavos que quiero entrenar. Enséñeles agricultura básica y dales disciplina en una semana. Lo dijo como si estuviera asignando un trabajo rutinario. ¿Esclavos? Henry se hizo eco. Todavía se estaba recuperando del tema anterior, por lo que sus pensamientos se retrasaron un poco y cuando la palabra finalmente llegó, golpeó fuerte. Al ver que Henry finalmente registraba la palabra y su expresión se endurecía, Adir continuó antes de que pudiera objetar. Solo unas pocas personas las encontré dignas y las dejé con vida en las zonas de radiación de la Tierra. Quiero que los tomes y les des algo de educación en el trabajo de campo. La explicación fue práctica y directa. No era la primera vez que Adir planteaba la idea de los esclavos. Pero nunca había usado la palabra tan abiertamente. Esta vez, la implicación tenía más peso, como si no quedara espacio para fingir lo contrario. La expresión de Henry se hizo más tensa y Adir se dio cuenta de inmediato, interrumpiendo antes de que tuviera tiempo de formular una discusión. No te pongas justo ahora, dijo Adir. ¿No habéis utilizado antes a criminales para realizar trabajos brutales en las cárceles? Es el mismo concepto. Su mirada permaneció en Henry, firme e inflexible. Todos los que encontré son criminales de organizaciones terroristas. Si ayuda, llámelo trabajo de convictos en lugar de esclavos, como los que utilizó. Ah. Enrique quería expresar que el trabajo de los convictos no era lo mismo que la esclavitud. El argumento se le quedó grabado en la garganta. Al final lo aceptó sin más resistencia. Dime las coordenadas. Enviaré una unidad para llevarlos a Shelter City 9. Sonaba más agotado que convencido. Después de obtener las coordenadas, las ingresó en su reloj de pulsera junto con algunas instrucciones breves y envió todo a las personas apropiadas. El dispositivo parpadeó brevemente para confirmar el mensaje. Todo el asunto se resolvió en segundos sin que Henry tuviera que abandonar su asiento. RHYS tomó otro sorbo de su pequeño frasco. Y así, todos los problemas que tuvimos en la Tierra durante décadas terminaron, ¿eh? Antes de descubrir el más allá, su mayor problema habían sido los mutantes de primera generación que vivían fuera de las 12 ciudades refugio. Estaban dispersos por las tierras baldías, eran difíciles de rastrear y más difíciles de borrar. Había organizaciones que amenazaban a cualquiera que saliera. Hubo delincuentes que bloquearon rutas comerciales y saquearon vehículos. Y ocasionalmente hubo personas que atacaron directamente las ciudades refugio y causaron daños masivos. No importaba cuántas patrullas enviaran, nunca eran completamente aniquiladas. Fuera. Ahora solo quedaban un puñado de esas personas problemáticas después de la masacre de Adir. Esos sobrevivientes estaban siendo llevados de regreso a Shelter City 9 para convertirse en prisioneros. O mejor dicho, esclavos. Así fue como un problema de larga data finalmente terminó, resuelto de la manera más fea posible. El resultado fue sangriento, poco ético y cuestionable. Aún así, tuvieron que aceptarlo. Alguien tenía que interpretar al malo para terminarlo, y Adir asumió ese papel voluntariamente, sin una pizca de vergüenza. También encontré a algunos Sparks, principalmente de rango 1 y algunos de rango 3, agregó Adir. Asegúrate de enviar personas que realmente tengan la capacidad de transportarlos últimamente. Sparks había estado surgiendo cada vez más en la Tierra. Estaba sucediendo especialmente en las zonas de radiación, donde la supervivencia convertía a las personas en monstruos. Habían empezado a aparecer personas más peligrosas que Caníbal. Desafortunadamente, ninguno de ellos era tan peligroso como Adir. Los puso en sus manos antes de que su futuro pudiera tomar forma, apagándolos antes de que pudieran crecer. Algo peor. Henry frunció el ceño ante la nueva información y olvidó momentáneamente por completo el número anterior. ¿Encontraste la razón por la que esas chispas están surgiendo en la Tierra? Todavía era una pregunta que sus investigadores no podían responder, sin importar cuántos informes compilaran. Adir asintió. Algunos de ellos tuvieron la amabilidad de confesar que un hombre les dio sus chispas.
Henry y RHYS no necesitaron preguntar nada más. Un nombre se formó en la mente de ambos, el mismo que recientemente había rondado sus mayores problemas. Científico loco. Él fue el hombre que los llevó a descubrir el más allá en primer lugar. Y ahora traía chispas del más allá a la Tierra. Eso significaba que había una razón detrás y no parecía aleatorio. Discutiré este asunto con los 12 administradores de la ciudad y les contaré los resultados, dijo Henry. Sabía que esto no era algo que se pudiera manejar a través de una charla informal, especialmente no con un alcohólico y un lunático. Adir asintió de nuevo. Podía adivinar, más o menos, lo que Mad Scientist estaba tratando de lograr. Aún así, no pudo precisar los detalles, cómo o por qué. Otra perspectiva le ayudaría a llegar a su propia conclusión más rápido y con menos puntos ciegos. La conversación entró en una breve pausa cuando la atención de Adir se dirigió al frasco de RHYS, que seguía bebiendo por costumbre y nunca parecía sentir el ardor. Ese alcohol parece un poco fuerte, dijo Adir riendo, con la voz más ligera que había sido. El olor a alcohol en la habitación se mezclaba casi uniformemente con la espiga de hierro que salía de su cuerpo, y el extraño equilibrio entre los dos solo lo hacía. Tengo más curiosidad por saber qué era realmente esa bebida. RHYS sonrió y extendió el frasco. Sí, es bastante bueno. ¿Quieres un sorbo, ofrecido, como si estuviera compartiendo algo inofensivo? Adir no se negó. Tomó el frasco de metal, lo olió primero y luego tomó un pequeño sorbo. Probándolo con cuidado en lugar de tragarlo. Se pasó la bebida por la lengua, levantando una ceja ante el regusto. Espíritu fermentado a base de patata, dijo, pero hay algo en el que no puedo identificar, devolvió el frasco, pesando todavía el sabor. RHYS lo tomó con una mirada satisfecha. ¿Conoces tus bebidas? Tomó otro sorbo y luego agregó, lo mezclé con el suero de mutación que me dieron los investigadores. Henry lo miró fijamente. ¿Qué hiciste? La incredulidad le apretó el rostro. Miró a RHYS como si lo hubiera perdido todo. La expresión de Adir también cambió ligeramente. La mezcla casual por parte de RHYS de un suero de mutación basado en Synergy Crystal con alcohol y beberlo fue una especie de locura incluso para él, imprudente y difícil de comprender. Contacto, tos. Jugador impío. C508, un cuerpo demasiado valioso para perderlo. Es la mejor manera de beberlo, dijo RHYS con calma. Ahoga el sabor amargo. Adir no podía decir si se refería al bocado del alcohol o del suero, o si simplemente no le importaba lo suficiente como para separar los dos. Se inclinó con genuino interés, con la mirada fija en el rostro de RHYS y en la forma en que el hombre sostenía el frasco como si no fuera nada. ¿Cómo es? ¿Sientes los efectos del suero? Su concentración se agudizó a medida que preguntaba, porque la pregunta importaba. Si pudieran convertir a los humanos normales en practicantes, todo cambiaría. E incluso si no pudieran despertarlos como practicantes, hacerlos lo suficientemente fuertes como para rivalizar con el rango 3 seguiría siendo un logro importante. A partir de ahí, incluso podrían acercarse al puesto 4, y ese tipo de impulso sería un potenciador loco para toda la raza humana. En una guerra contra los poderosos grupos que prosperan en Midlands, los humanos podrían aprovechar su gran número como arma, transformando cuerpos y rifles en herramientas que podrían presionar eficazmente a los monstruos. Si un practicante de rango 4 era realmente tan fuerte, entonces la respuesta era simple. Envía 100, o 1000, mutantes equivalentes al rango 3 para cazarlos con armas de alta tecnología. Como en los viejos tiempos, cuando sus antepasados cazaban mamuts con números, armas hechas a mano y estrategia. Y más allá de la guerra, había una verdad más simple que estaba en el fondo de la mente de cada gobernante. ¿Quién no querría un ejército poderoso a sus espaldas? Soldados bajo su mando, cada uno con suficiente fuerza para atravesar las defensas de una nación, listos para moverse en el momento en que se diera una orden. RHYS pensó por un momento en la pregunta formulada y luego se encogió de hombros. Mi cuerpo definitivamente se volvió más fuerte que antes. Yo también me siento un poco más joven. Tomó otro sorbo,
el frasco se inclinó casualmente en su mano y el líquido del interior se movió con un leve chapoteo. Pero todavía no puedo invocar un par de alas, si eso es lo que estás preguntando. Pero se veía diferente. Las arrugas de su rostro se habían desvanecido. Su piel parecía más sana y había adquirido un tono bronceado, como si el flujo sanguíneo y el calor estuvieran más cerca de la superficie. Su cabello gris había recuperado brillo y sus ojos parecían más agudos y alerta. Aún así, la conclusión era obvia. Por más mejorado que pareciera, todavía estaba lejos de convertirse en practicante. Adir asimiló eso y luego levantó la mano, como si estuviera haciendo un gesto simple en lugar de revelar algo valioso. Frente a él aparecieron unos cuantos cubos llenos de polvo rojo. Estos son los restos del tesoro que utilicé. Dáselos a los investigadores. Con los cuerpos de esos ancestros Lunari, tal vez puedan encontrar una manera de mejorar el suero. Lo que esperaba era simple, incluso si las probabilidades eran bajas. Con estos, podrían crear un suero que permita a alguien despertar como practicante del camino de la sangre. La esperanza era escasa, pero con la creatividad y la inteligencia de los investigadores, no era imposible. E incluso un pequeño avance aún valdría la pena. ¿Más especias para mi bebida? RHYS se rió entre dientes cuando vio el polvo rojo. Parecía que no le importaba lo que consumía, siempre y cuando eso le diera a sus músculos un poco más de energía. Se inclinó, sacó un poco del polvo del balde y lo mezcló tranquilamente en su frasco para beber. Los granos finos se adhirieron al labio interior por un momento antes de deslizarse hacia el líquido. Lo sacudió una vez y la neblina roja desapareció en la bebida. Al menos podrías haber esperado hasta que lo procesaran en el laboratorio para convertirlo en algo bebible. Henry observó con expresión sombría y abatida, como si ya se hubiera preparado para lo peor. ¿Cómo crees que esos tipos preparan estos sueros, Henry? RHYS resopló. Primero prueban los materiales en sujetos vivos para entender de qué se trata. Solo les estoy ayudando a evitar el procedimiento de decidir en qué sujeto vivo lo probarán. Si algo me pasa, pueden cortarme en pedazos y sacar sus preciados datos de mi cuerpo. Parecía que ya estaba acostumbrado a ser una rata de laboratorio para el proyecto del suero de mutación, hablando de ello como otros hablaban del trabajo rutinario, como si su cuerpo fuera solo otro recurso sobre una mesa. Con eso, cerró la tapa con un breve giro, metió la petaca en el bolsillo de su uniforme y se puso de pie. Está bien, ya basta de charlas aquí para mí. Los llevaré al laboratorio. Tomó los cubos con ambas manos y salió de la habitación con pasos firmes. No había el más mínimo tambaleo en sus movimientos, a pesar de la cantidad de alcohol que había en él. Adir vigiló su espalda hasta que la puerta se cerró. Sus ojos se mantuvieron tranquilos pero interesados. Si alguien miraba de cerca, se podía ver el mar carmesí dentro de sus ojos ondulándose levemente, como si algo debajo de la superficie se hubiera movido. Fuera de la habitación, RHYS se movió por el pasillo vacío y brillantemente iluminado, con los cubos todavía en sus manos. Las luces blancas se reflejaban en el suelo pulido en largas bandas que se deslizaban debajo de sus botas mientras caminaba. Sus pasos no eran pesados y no salía ningún sonido del lugar donde pisaba. Pero tampoco eran suaves. Su postura transmitía una clara sensación de equilibrio y fuerza, como si su cuerpo todavía siguiera una disciplina intensa mientras jugaba a estar relajado. Pero solo logró recorrer una corta distancia antes de flaquear, perdiendo el equilibrio brevemente cuando sus hombros se hundieron y un pie se corrigió demasiado tarde. ¡Ups! Sus manos también temblaron, casi derramando el polvo rojo de los cubos. El polvo se movió en una ola poco profunda cerca del borde. Apretó su agarre y se estabilizó rápidamente, manteniéndose quieto hasta que los cubos dejaron de balancearse. Vamos, cuerpo. Eres demasiado valioso para romperlo ahora. Las palabras salieron en un murmullo entre sus dientes. Se quedó allí un segundo para recomponerse. Su respiración se hizo más regular y su visión borrosa volvió a ser clara. Una vez que lo hizo, comenzó a caminar de nuevo. Su ritmo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Contacto 2. Capítulo 509. El lado oscuro de la humanidad. RHYS bajó el ascensor y llegó al primer piso,
Las puertas se abrieron con un timbre limpio hacia un espacio abierto y vigilado. «Comandante». El personal de la STF estacionado allí lo saludó tan pronto como lo vieron. «Fácil, casi. Este es mi día libre». RHYS reconoció el saludo sin bajar el ritmo. Al escucharlo, los soldados no bajaron su respeto. Se acercaron y se ofrecieron a ayudarlo a llevar su carga. Al final se negó y se quedó con los cubos en sus propias manos. Desde el momento en que salió del edificio de la sede hasta que llegó al edificio del laboratorio, fue recibido por los miembros del STF a lo largo del camino, y cada saludo lo atrapó a su paso. Incluso algunos lo notaron desde lejos y se apresuraron a saludarlo y preguntarle si podían ayudarlo, solo para que RHYS repitiera la misma línea, casi como una defensa practicada. «Déjame en paz. Estoy disfrutando de mi día libre». Parecía como si los estuviera atacando, ignorándolos, y sin embargo ni un solo soldado parecía ofendido. Muchos sonrieron y se rieron de su actitud, porque la atención y el respeto que le mostraron no parecían provenir únicamente de reglas y disciplina militares. Se sentía personal, como un cuidado genuino, del tipo que alguien le mostraría a su padre. Si Adir les parecía un modelo a seguir y un ídolo, alguien que agitaba su sangre y alimentaba su sentido del deber hacia su raza, entonces RHYS era otra cosa. Les dio una calidez tranquila y una seguridad constante, como un pilar que no temblaba, ni menos autoritario ni menos amado. Así siguió moviéndose por las calles bajo su atención y cuidado, mirando brevemente cada rostro a su paso, leyendo nombres e historias sin necesidad de detenerse, para luego mantener el ritmo sin interrupciones, como si se negara a dejarse retrasar por la emoción. Cada cara nueva o vieja que miraba le resultaba familiar. Algunos habían entrenado con él dentro del terreno seguro. Algunos habían compartido misiones peligrosas con él. Algunos habían compartido comidas con él en zonas de conflicto y otros habían salvado sus vidas gracias a él. Vínculos como ese nunca necesitaban palabras. Cada uno de ellos era la familia que RHYS nunca había tenido en su infancia. Una familia de la que carecía porque creció sin padres en orfanatos y porque tampoco le habían dado nunca la oportunidad de tener hijos o hijas propios a través de una vida familiar normal. Pero hoy era su día libre, como dijo. No se detuvo a intercambiar palabras suaves ni charlas triviales, habiendo decidido pasar este día lejos de ellos. Siguió caminando con los cubos en las manos hasta que sus pasos constantes lo llevaron frente a otro edificio. De un vistazo, era solo otro edificio, pero los soldados estacionados frente a él y a su alrededor dejaron clara la verdad. No era menos importante que la sede y el edificio de formación. Pasó por la estricta seguridad sin ser detenido, los saludos lo siguieron y luego entró por gruesas puertas dobles en una habitación grande y luminosa que parecía intensamente estéril. Un ligero y limpio aroma químico, lo suficientemente agudo como para permanecer en la parte posterior de la garganta, impregnaba el aire. Esta vez, quienes lo saludaron no eran soldados con uniformes militares. Llevaban batas blancas. Señor RHYS. Un hombre y una mujer se acercaron con pasos rápidos en el momento en que lo vieron, con sus documentos de identidad rebotando ligeramente contra sus pechos. Estoy aquí para el control de rutina y para traer esto. RHYS levantó ligeramente los cubos, como si mostrara pruebas de por qué estaba allí. Claro. Lo recibieron con sonrisas y lo acompañaron hacia adelante. La familiaridad en sus movimientos dejaba claro que esto no era nuevo. Abrieron el ascensor con la tarjeta de investigador colgando del cuello y luego lo condujeron hasta los pisos subterráneos hasta que el ascensor se detuvo en el piso -5. El aire se enfriaba con cada nivel. Las puertas se abrían a una habitación no mucho más grande que el piso de entrada, pero más brillante, con luces blancas estériles por todas partes y equipos dispuestos en filas ordenadas como un taller construido para un trabajo meticuloso. RHYS salió y miró el laboratorio familiar que visitaba todos los días. Sus ojos lo escaneaban por costumbre. Lo primero que destacó fueron los numerosos animales vivos detrás de los compartimentos de cristal. Algunos eran familiares para los ciudadanos comunes de la Tierra, como los perros y los gatos, mientras que otros eran especies que se habían extinguido después de la guerra nuclear, como los monos e incluso los pandas. Incluso había muchas especies que habían recolectado del más allá, completamente ajenas a los ojos humanos.
Algunos parecían enérgicos dentro de sus compartimentos, mirando a su alrededor y gritando, con sus movimientos inquietos contra los límites del cristal. Algunos golpearon sus cabezas y garras contra las paredes con ira, como si intentaran escapar, dejando débiles marcas. Otros parecían exhaustos, quietos. Su respiración solo se notaba por la ligera subida y bajada de sus cuerpos o por los ojos abiertos que observaban su entorno con desesperada concentración. No era difícil adivinar para qué se utilizaba este edificio, o más concretamente este piso. Investigación sobre mutaciones genéticas. Por aquí, señor RHYS. Los dos investigadores lo guiaron a través de pasillos llenos de animales exóticos, cuyos cristales reflejaban sus batas blancas mientras caminaban, hasta que llegaron a una puerta sellada. Para abrirlo, se movieron hacia ambos lados, escanearon sus tarjetas y ojos en sincronía, y la puerta se abrió con un silbido presurizado, como si la habitación misma resistiera la contaminación. Los tres entraron en una pequeña cámara y otra puerta, de diseño idéntico, esperaba frente a ellos, mientras que la primera puerta se cerraba detrás, atrapándolos dentro con un golpe suave y hermético. El personal no abrió la puerta de al lado inmediatamente. RHYS ya conocía el procedimiento, por lo que se trasladó al compartimento vacío integrado en la pared y colocó los cubos dentro sin esperar a que hablaran. El compartimento se cerró, sellando el contenido con un clic silenciado. Entonces el vapor comenzó a llenar la habitación sellada, aferrándose a la tela y la piel, del tipo utilizado para desinfectar el cuerpo y la ropa, difuminando brevemente los bordes de las luces. Después de unos segundos, el vapor disminuyó. El personal se desplazó a ambos lados de la segunda puerta, escaneó sus tarjetas y rostros y luego la abrió, concediéndole el paso al laboratorio principal. El laboratorio donde se guardaban los secretos más oscuros de la humanidad. Contacto 2. Capítulo 510. Más que un comandante. Esta habitación era mucho más grande. Más de 3 veces la habitación anterior. El diseño se mantuvo igual. Llevaba el tema de la jaula de cristal, pero en lugar de animales, las jaulas contenían seres de aspecto extraño. Enormes limos, algunos verdes y otros grises, con cuerpos parecidos a mocos que poco a poco se fueron remodelando contra el suelo de sus jaulas. Cosas tan pequeñas como un puño, sentadas anormalmente quietas hasta que se movieron. Cosas que parecían piedras comunes y corrientes, pero cuando mirabas las jaulas de cristal en las que estaban atrapadas, tenías la inquietante sensación de que no eran piedras comunes en absoluto, como si algo vivo se escondiera detrás de la quietud. Toda la habitación estaba llena de estas cosas. Una habitación llena de Sparks, cada uno con una forma y habilidad diferente, cada jaula etiquetada y monitoreada como una amenaza controlada. RHYS miró las jaulas y notó que se habían agregado algunas Sparks nuevas desde ayer. Luego su atención se centró en un grupo de hombres y mujeres mayores con batas blancas que se acercaban a él con pasos rápidos. «Oh, señor RHYS, está aquí para el cheque de hoy». La mujer que los guiaba preguntó en tono amable, deteniéndose a una distancia educada. «Sí», respondió RHYS casualmente. «También traje algo de tu proveedor favorito. Él espera que lo uses bien para finalmente terminar los sueros». «Señor Adir». La mujer lo entendió inmediatamente y la emoción se deslizó en su voz. Poco después, algunos miembros del personal llegaron desde otra puerta, llevando hacia ella los cubos llenos de pólvora roja, manipulándolos con cuidado como evidencia inestable. La mujer y los investigadores examinaron el polvo con visible excitación, su atención se redujo como si el resto de la habitación hubiera desaparecido, y mientras lo hacían, RHYS agregó, «Ya consumí un poco, hace media hora». Ante sus palabras, la charla murió instantáneamente. El silencio encajó en su lugar y entonces la voz de la mujer lo atravesó. «Rápido, prepara el quirófano». Ella se volvió hacia RHYS. «Señor RHYS, es una decisión imprudente. Por favor sígueme al quirófano para que podamos comprobar si tuvo algún efecto nocivo en tu cuerpo». RHYS observó su expresión, escuchó el tono preocupado y se rió entre dientes. «Dije que ya puedes abandonar el acto». Podía ver su emoción debajo de las miradas preocupadas, del tipo que intentaban enterrar bajo el profesionalismo, porque para ellos, comprobar lo que este recurso milagroso que Adir les dio le hizo a un cuerpo humano importaba más que cualquier vida.
¿Qué está diciendo, señor RHYS?, dijo la mujer, levantando ligeramente la voz. Por supuesto que estamos preocupados por su salud, ya que usted es nuestro único sujeto de prueba. Ella se dio la vuelta, sin parecer avergonzada de lo brusco que sonaba, y lo condujo hacia adelante mientras un grupo más grande de investigadores se reunía detrás de ellos. Mientras RHYS lo seguía, siguió mirando a los Sparks en sus jaulas y luego se encontró con cuerpos humanoides. Algunos tubos cilíndricos de vidrio revelaron cuerpos suspendidos en líquido, con sus formas pálidas flotando en una quietud clínica. Tras una inspección más cercana, se hizo evidente que estos cuerpos, cortados quirúrgicamente para su examen y conservados como especímenes, pertenecían a la raza Umbrain. También notó 5 recién llegados, ninguno de los cuales había estado presente el día anterior. Su apariencia distintiva los diferenciaba de los Umbrain, pero sus rasgos tenían un parecido familiar. ¿Quiénes son estos nuevos afortunados?, preguntó, aunque ya podía adivinar a quién pertenecían estos cuerpos. La mujer y los investigadores hicieron una pausa, luego se giraron para mirar hacia donde él miraba y la protagonista habló sin ocultar su emoción. Son de la raza Lunari que el señor Adir nos trajo recientemente. Están relacionados con un camino llamado Camino de la Sangre, según la información que nos dijeron. Ya veo. RHYS sonrió, dejó de mirar y continuó siguiendo a los investigadores. El hecho de que incluso los antepasados de la todopoderosa raza Lunari hubieran terminado en este laboratorio como sujetos de prueba fue extrañamente reconfortante para él, como una prueba de que nadie era intocable. Luego de pasar la sección donde se guardaban muestras y Sparks, ingresaron a una habitación de color blanco puro que estaba vacía a excepción de un mueble. Una silla de operaciones médicas acolchada, ajustable y en ángulo como un híbrido entre una silla y una mesa, con correas de sujeción fijadas a lo largo de los apoyabrazos y los soportes para las piernas. El relleno segmentado sugirió que fue construido para mantener al paciente quieto durante los procedimientos. RHYS, ya familiarizado con el proceso, comenzó a quitarse el uniforme sin que nadie se lo pidiera, desabrochándose y quitándose cada capa con práctica facilidad hasta que no quedó nada, ni siquiera su ropa interior. Cuando terminó de desnudarse hasta quedar en traje de nacimiento, completamente expuesto a todos los presentes, se volvió hacia los investigadores, quienes miraban su cuerpo con sorpresa manifiesta. ¿Qué? Hizo un gesto casual por debajo de la cintura, un tono burlón. No es la primera vez que lo ves. Pero eso no fue lo que lo sorprendió. Eran las deformidades de su cuerpo. Desde el cuello hacia abajo, RHYS parecía estar pudriéndose. Se habían desprendido parches de piel. La pulpa expuesta se había ablandado y se había hundido hasta adquirir una consistencia similar a un lodo, húmeda y desigual, parecida a un tejido descompuesto que se negaba a retener su forma. En algunos lugares, su carne se había oscurecido, con pus blanquecino adherido a ella en manchas irregulares, dando a su cuerpo una apariencia profundamente enferma y podrida. Todo su cuerpo parecía pertenecer a un cadáver. Incluso los investigadores, acostumbrados a este tipo de visión, sintieron una forma de dolor sordo en sus mentes mientras lo miraban. Señor RHYS, ¿no siente ningún dolor?, la mujer preguntó, con la voz cada vez más tensa cuando recordó que su cuerpo no se veía así ayer. Claro, su cuerpo había estado cerca de su límite por un tiempo, rompiéndose lentamente cada día que pasaba, pero hoy era peor. Mucho peor. Hizo que cualquiera que lo mirara se preguntara cómo un cuerpo como este podía andar por ahí. ¿Dolor? Por supuesto que sí. Duele muchísimo. ¿Por qué crees que vine corriendo aquí? ¿Tan temprano? La mujer lo miró a la cara. Allí ni siquiera se observó la más mínima reacción. Ella no podía entender qué tipo de mentalidad podía soportar el dolor que un cuerpo como este debería haber estado produciendo. Luego se volvió hacia los demás. Prepara la anestesia, rápido. Eran investigadores. Corazones hechos de piedra. Las emociones son como el acero. Sus verdaderos sentimientos pertenecían a su trabajo. Pero ella todavía quería aliviar el dolor que él sentía, al menos reducirlo. Estaban a punto de moverse, pero se detuvieron cuando escucharon a RHYS rechazarlo. No es necesario. Puedo soportarlo. Simplemente empieza lo que necesites hacer.
caminó hacia la silla. Con cada paso, la piel y la carne goteaban sobre el suelo impecable en pedazos lentos, dejando manchas húmedas en la superficie blanca. El personal rápidamente apartó la mirada y se concentró en sus instrumentos. Cuando finalmente se sentó, lo hizo sin dudarlo, tratando su cuerpo arruinado como nada más que una herramienta. Simplemente recopila los datos que necesitas. Termina eso. Suero. Al ver su determinación en ese estado, los investigadores sintieron una rigidez en su cofres. Todos sabían lo que impulsaba ese cuerpo desmoronado hacia adelante. No fue hambre de poder ni codicia lo que lo cegó hasta arrastrarlo hacia la muerte. Y no era el amor por la investigación, ni el tipo de obsesión que impulsaría. Humanidad adelante. Solo había una motivación para él. Estaba empujando su cuerpo para convertirse en él. El mejor sujeto de prueba para los investigadores, con el objetivo de ser a la vez el primer y el último sujeto de prueba para el nuevo suero que intentaban crear. Después de la guerra nuclear, los humanos tardaron décadas en crear los primeros sueros de mutación. Décadas para producir mutantes de segunda generación y perfeccionar el proceso hasta que fuera adecuado para uso humano. Y ahora, para llevar el suero a esta nueva forma, para alcanzar este nivel, solo tomó un poco más de un mes. La diferencia horaria era increíble. La única razón por la que progresó tan rápido fue que tenían un voluntario, alguien que les permitía probar los efectos del suero directamente en un cuerpo humano vivo. RHYS también lo sabía. Si muriera durante el proceso, los investigadores necesitarían otro sujeto de prueba adecuado de los mutantes de segunda generación. El primer lugar donde buscarían sería el STF. RHYS no quería eso, así que estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que nunca fuera necesario. Al final, ejecutar cada etapa del proceso en un sujeto vivo fue la forma más rápida en que pudieron mejorar el suero en este momento. Había otra razón por la que RHYS estaba tan impaciente, bebiendo el producto como si fuera agua y presionando a los investigadores para que aceleraran el trabajo. Quería una manera de fortalecer a los miembros del STF lo antes posible, aquellos que él veía como familia. En el más allá, el peligro existía en todas partes, no solo de Sparks, sino sobre todo de otras razas. Entre los humanos, solo un puñado tuvo la suerte de despertar como jugadores. Ganaron poder día a día, fortaleciéndose sin límites a la vista. Pero para que los soldados regulares se adaptaran a este nuevo mundo, necesitaban algo. Demasiado. Incluso un poco de poder les ayudaría a sobrevivir y defenderse. Dependían del equipo que producían los investigadores, y especialmente de este nuevo suero, que podría convertirse en un salvavidas en el futuro. Y RHYS, el mejor para entender todo eso, se estaba sacrificando. Frente a los ojos de todos por esas vidas para que pudieran obtener el producto terminado y alcanzar a los afortunados jugadores en fuerza. Para que no se quedaran atrás. Para que no fueran empujados a las guerras como peones. Sus vidas tratadas como prescindibles, nada más que piezas en un tablero de ajedrez.